Una hermosa mañana en la cual podemos venir a alabar al Señor, ¿sí? Y a poder escuchar su voz en esta mañana. Y en esta mañana quiero que podamos ver, ¿sí? un tema muy práctico, ¿no? Para toda persona, ¿sí? Para todo niño, para todo joven, para toda persona adulta, para todo hombre, toda mujer, ¿sí? Porque es un tema en el que vamos a hablar en esta mañana. Lo digo un tema muy práctico porque es algo que nos pasa muy seguido, ¿no? Y lo que te quiero hablar en esta mañana es qué es lo que dice Dios, ¿sí? En cuanto a los días buenos y los días malos, ¿sí? Y vos y yo tenemos días buenos y vos y yo tenemos días malos, ¿sí? Ahora, con los días buenos Dios tiene propósitos, ¿sí? Para tu vida, y con los días malos Dios también tiene propósitos para tu vida, ¿sí? Y en esta mañana quiero que podamos ver, ¿sí? Y que me acompañes, vamos a ir al libro de Eclesiastés, allí. Y a modo de introducción, mientras vos buscas el libro de Eclesiastés, capítulo 7, vamos a estar allí meditando. En el capítulo 3 de Eclesiastés habla de que para todo hay un tiempo, ¿sí? Hay un tiempo específico para cada cosa. Y encontramos aproximadamente 14 declaraciones en el cual en cada una de ellas muestra que en ese tiempo Dios da sabiduría para saber elegir correctamente en ese tiempo, ¿sí? Ahora seguimos avanzando un poco más y llegamos al capítulo 7, que a modo de introducción no vamos a leer todo el capítulo, pero sí te lo voy a resumir en 3 puntos. Del versículo 1 al versículo 10 habla de que la sabiduría en mi vida, ¿sí? La hace mejor. La sabiduría que proviene de Dios en mi vida la hace mejor. Del versículo 11 al versículo 18 habla de que la sabiduría nos ayuda a ver la vida, ¿sí? Con más claridad. Con más claridad. Y en el versículo 19 y 20 habla de que la sabiduría nos ayuda a enfrentar más fuerte la vida, más fuerte lo que tenemos por delante, ¿sí? Y estamos en el capítulo 7 y en el versículo 14 específicamente, quiero que podamos compartir ese versículo. Dice así, en el versículo 7 del capítulo, en el versículo 14 del versículo 7 dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, ¿sí? Y va poniendo estas reflexiones en este capítulo 7 a modo de ejemplo para que vos y yo podamos vivir una vida sabia, ¿sí? En el camino del Señor. Para que vos y yo podamos ser sabios a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber y reconocer qué es lo que somos en Cristo Jesús, ¿sí? Y en este versículo va a decir específicamente esto, ¿sí? Y va a decir: en el día del bien, en el día bueno, ¿sí? En el día bueno, goza del día bueno, ¿sí? Y en el día malo, ¿sí? En el día de la adversidad, considera, ¿sí? Dios hizo tanto el bueno como el malo, Dios hizo tanto el bueno como el malo, a fin de que el hombre nada halle después de él, ¿sí? Y vamos a ir explicando a modo, ¿sí? A través de diferentes puntos, y vamos a cerrar el mensaje con una conclusión. Y quiero que podamos entender esto. Para el día bueno vamos a desarrollar 3 puntos, y para el día malo 3 puntos más. Algo muy simple, muy fácil, vamos a hacerlo, y quiero que podamos ver 3 cositas importantes del día bueno. En primer lugar, quiero que vos subrayes allí en el versículo 14 la palabra goza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que el Señor en ese versículo nos está dando a esas personas, y a vos, a mí, hoy, en su palabra. ¿Para qué? Para que en el día bueno tenemos que gozarnos. Ahora, la palabra gozarnos, ¿sí? Vos y yo tenemos que entender que es algo de lo que vos y yo tenemos que disfrutar. Es como cuando te sentás a comer en un almuerzo familiar y hay una comida rica y hay un ambiente bueno, agradable, familiar. ¿Y qué haces? Lo disfrutás. Disfrutás el compartir, disfrutás de los alimentos, disfrutás de lo que el Señor te da, ¿sí? Ahora, esta palabra goza, allí en el versículo 14, no es para que vos y yo tengamos una vida de libertinaje,
de que gocemos de lo que el mundo da, de que gocemos y disfrutemos de lo que el mundo provee, sino que podamos entender y poder comprender que Dios, ¿sí?, quiere que podamos gozar, que podamos, ¿qué?, ser felices, ¿sí? Y es algo que hoy en el mundo a las personas les cuesta poder comprender el concepto de ser felices. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo todavía en su corazón. Y hay algo que en su corazón está faltando, ¿sí? Hay algo que en su corazón todavía está llevándolo a vivir una vida separada de lo que es el pecado. Parece algo fácil ser felices, ¿no? Parece algo muy simple, muy sencillo, pero Dios pone esta palabra en este versículo: en el día del bien, goza. Y si Dios lo pone es porque realmente en muchas circunstancias nos va a llevar ¿a qué? A estar disfrutando, y en un segundo dejamos de ser felices. En un segundo dejamos de gozar. En un segundo dejamos de disfrutar lo que Dios está proveyendo, lo que Dios está permitiendo en el día 1. Si vos vas a Deuteronomio capítulo 7, ¿sí? Capítulo 12, no vamos a leer, pero en el versículo 7, en el versículo 12, en el versículo 18, ¿sí?, y en el capítulo 14, del versículo 26, Moisés en esos capítulos y en esos versículos le va a hablar al pueblo de ¿qué? De que ellos tenían que disfrutar, ¿sí?, de alegrarse de todo lo que Dios le estaba dando, ¿sí? Moisés, a través de lo que Dios le estaba diciendo, tenía que mostrarle y marcarle al pueblo judío, ¿sí?, que tenían que estar alegres con lo que Dios les estaba dando. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era un pueblo que era difícil de conformar. Era un pueblo difícil de llenar sus expectativas. Y Moisés le dice: miren, ustedes tienen que ver todo lo que Dios ha hecho, no es malo. Todo lo que Dios ha proveído no es malo, es bueno. Es bueno de gran manera. Hemos comido, Dios ha proveído, Dios nos ha cuidado, Dios no nos ha desamparado. Todo lo que Dios nos ha dado es bueno. Tenemos que estar felices. Y es algo que era tan sencillo lo que el pueblo judío tenía que hacer: alegrarse, ¿sí? Alegrarse por todo lo que Dios le estaba dando. Pero ¿qué pasa? El pueblo judío, ¿sí?, era difícil de conformar. Y es algo que vos y yo en el día bueno tenemos que entender bien. Tenemos que estar felices. Tenemos que disfrutar. Y cuando yo te hablo de disfrutar, te hablo de estar alegre, ¿sí?, es cuando las cosas te salen bien. Comenzás el día con un rico desayuno, comenzás un día laboral, se va desarrollando bien, las cosas te salen bien, tu ambiente familiar es bueno, con tu ambiente de trabajo es bueno, tenés trabajo, tenés salud, Dios provee, Dios es bueno con vos, tenés que ser feliz. ¿Sí? Tenés que ser feliz. Ahora en ese día va a comenzar y en un segundo va a pasar algo. ¿Y qué quiero decirte acá? Es ahí donde vos tenés que detenerte. Y es ahí, ¿sí?, en el versículo 14 de Eclesiastés, que dice: en el día del bien, goza. Y en esas dos palabras, en ese espacio, hay una pausa en donde vos y yo tenemos que detenernos. En donde vos y yo nos tenemos que parar un segundo y decir: lo que Dios me está dando es bueno. Y lo tengo que disfrutar. Y lo tengo que disfrutar entendiendo esto, ¿sí? Que desde el momento que pusimos la fe en el Hijo de Dios, nuestros corazones fueron hechos nuevos. Y comenzó un proceso en tu vida de transformación, un proceso de santificación en el cual tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir progresando en la vida cristiana. Y vos no podés vivir una vida cristiana cuando Dios te proveyó una salvación tan rica y tan abundante, vivir una vida amarga, vivir una vida infeliz, vivir una vida sin tener gozo en tu corazón, cuando Cristo murió en la cruz por vos. Sí, te puede faltar comida, te puede faltar trabajo, te puede faltar cariño emocional, te puede faltar cualquier cosa. Pero Dios, lo que a vos te faltaba y lo que a mí me faltaba, lo proveyó.
era una salvación. Dios te la dio. Dios te la dio. Cuando Moisés le dice al pueblo judío que tenían que alegrarse por todo lo bueno que Dios le había dado, era para que ellos puedan entender que Dios primeramente, ¿qué? Lo había salvado. Lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Lo había sacado, le había dado la libertad de esa esclavitud. Dios también te dio esa libertad del pecado. Dios también me dio esa libertad del pecado. Entonces, ¿qué es lo que me dice Dios? No todo es malo. Lo que yo te doy es bueno. Tanto lo bueno como lo malo es bueno. Tenés que gozarte. Tenés que ser feliz. En segundo lugar, quiero que podamos entender, ¿sí?, que ese gozo y esa felicidad y ese poder disfrutar tiene que seguir avanzando en mi vida. No tiene que quedarse con solamente de tener que disfrutar y gozarme, estar contento, sino que tiene que llevarme a comprender esto, que en el día bueno, lo que Dios me da es bueno. ¿Y qué tengo que hacer? Ser agradecido. ¿Sí? Ser agradecido. Mirá, vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 1, perdón. Hay un versículo que te lo quiero leer para que vos lo puedas subrayar, ¿sí? Y poder entender que en el día bueno lo importante es ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en su palabra. No es algo que se me ocurre a mí, sino que Él te dice en el capítulo 1, versículo 12, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común en vosotros, ¿sí? Perdón, capítulo 1, versículo 21, perdón. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué? Gracias. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? ¿Y sabéis lo que pasa en ese versículo 21? Hubo incredulidad. Fueron incrédulos, ¿sí? Y es algo que vos y yo no estamos exentos de cometer. Cuando las cosas nos salen bien, cuando tenemos todo lo que nos gusta tener, tenemos comida, tenemos salud, tenemos familia, todo es bueno, pero nos olvidamos de lo más importante. Ser agradecido con el que provee. Ser agradecido con el que da. Ser agradecido con el que provee todo lo bueno en mi vida, ¿sí? Y eso de agradecer en tu vida y en mi vida tiene que llamarse gratitud. Tengo que aprender y desarrollar en mi vida cristiana ser agradecido, tener gratitud todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque es algo que vos y yo tenemos que desarrollar. Y no lo vamos a desarrollar un domingo en un mensaje acá. No, porque tu vida continúa fuera de este lugar. Tu vida continúa. Algo que resaltaba Lucas el domingo pasado es que la iglesia es donde vos estás. Estás en tu casa, allí está la iglesia. Estás en tu trabajo, allí está la iglesia. Entonces tu vida cristiana continúa en el lugar donde vos estás. Estás en tu casa, sos cristiano. Estás en el trabajo, sos cristiano. Estás en la calle, en el súper, sos cristiano. Allí tiene que estar tu gratitud. Allí tiene que moverse tu agradecimiento a Dios. En todo lo que sos, en todo lo que tenés en Cristo Jesús. Porque Dios ha sido bueno con vos. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Sí? En su palabra deja ejemplo. Uno de esos ejemplos era Daniel. Daniel, ¿sí?, en el capítulo 2, versículo 6, dice que él entraba a su habitación y ¿qué hacía? ¿Le pedía a Dios? No, él daba gracias a Dios. Y si vos lees todo el capítulo de Daniel, vas a entender la situación que Daniel tuvo que enfrentar. Él tuvo que enfrentar una esclavitud bajo un imperio, ¿sí?, bajo un rey que era Nabucodonosor, un imperio de Babilonia, ¿sí?, estar esclavo, sometido a costumbres, a otros dioses. Pero él, ¿qué hacía? Agradecía. Agradecía. Él daba gracias a Dios. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias en todo, dice. En todo. Dar gracias siempre en todo. ¿Sí? Esto nos tiene que llevar a vos y a mí, ¿sí?, ¿a qué? A reconocer, a ser agradecido y en todo, ¿sí? Y ser agradecido en todo. ¿Por qué? Porque
es lo que pide el Señor. Es lo que pide el Señor. En su palabra, ¿sí? Es lo que pide el Señor, dando siempre gracias por todo al Dios. El que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que te hizo a vos, el que me hizo a mí. Ser agradecido siempre en todo. Entonces Dios quiere que en el día bueno no solamente seamos felices, sino que podamos entender que tenemos que ser agradecidos. La gratitud en tu vida tiene que ser un hábito, como respirar. Vos necesitas respirar para mantener oxígeno en tu cuerpo. La gratitud tiene que ser igual en tu vida. Tiene que ser igual en tu vida. En Lucas capítulo 17, versículo 12 hay otro ejemplo. ¿Sí? Y el ejemplo es en el cual allí se encuentran los 10 leprosos, ¿sí? Y el Señor se encuentra con ellos, los cura los 10 y se van porque el Señor les pide que vayan y le cuenten lo que Él había hecho a los sacerdotes. Y en el viaje ellos iban y fueron sanados, dice la palabra del Señor. Y solamente uno volvió. Ahora, ¿qué pasó con los otros 9? ¿Sí? Es algo que yo me preguntaba cuando leía. Fueron 10, pero volvió uno. ¿Qué pasó con los otros 9? Tuvieron que tener algún argumento para no volver. ¿Y uno de ellos cuál fue? La incredulidad. Dudaron y esperaron para ver si realmente era verdadero. Pero el que volvió, ¿sí? El que volvió a Él, ¿qué hizo? Dio gracias a Dios, ¿sí? Y volvió con gozo en su corazón. Ahora, vos y yo tenemos que entender que cuando no somos agradecidos es por algo. No sos agradecido porque te cuesta decir gracias. No sos agradecido porque te cuesta entender o porque sos un poco lenteja para ver la situación y decir, pucha, no le dije gracias. ¿Sí? Cuando la gratitud no es parte de tu vida como hijo de Dios, vos tenés que entender esto. Es por falta de hábito, por una mala actitud en tu corazón y por malos pensamientos. Cuando uno no es agradecido con Dios en lo que tiene y en lo que forma el día bueno, es por estos 3 puntos. ¿Sí? Por falta de hábitos que se encuentran en la palabra de Dios, por una mala actitud que nace en el corazón y por unos malos pensamientos que me llevan ¿a qué? A pecar contra Dios. Que me llevan a pecar contra Dios. Si no sos agradecido, ¿sí? En el día bueno, ¿sí? Vos y yo tenemos que entender que lo que hizo el Señor en la cruz lo tengo distorsionado. No le estoy dando la importancia que tiene que tener la salvación por medio del Hijo de Dios en la cruz para mi vida. ¿Sí? Para mi vida. Pero si sigo avanzando en el día bueno, no solamente Dios me pide que me goce, que sea feliz, que me alegre de todo lo que Dios me da, sino que tengo que aprender a ser agradecido. La gratitud tiene que formar parte de mi vida cristiana, de mi andar diario, sino que me tiene que llevar la gratitud ¿a qué? A adorar a Dios. A adorar a Dios. Y adorar a Dios tengo que entender y ver el ejemplo de Job. Vos vas al capítulo 1 del libro de Job y todo el capítulo 1, ¿sí? Da gracias a Dios. Job era un hombre que daba gracias a Dios. Hasta daba gracias y ofrecía sacrificio por si los hijos habían pecado y daba gracias a Dios y adoraba a Dios. Ahora, vos y yo tenemos que entender esto, ¿sí? Que el adorar a Dios nos tiene que llevar un tiempo no solamente de alabanza como el que acabamos de tener, sino que el adorar a Dios en mi vida tiene que ser algo continuo, ¿sí? Que me lleva ¿a qué? A honrar a Dios y a servirle. A honrar a Dios y a servirle. Esa es la forma que vos y yo tenemos que en el andar diario, ¿sí? Adorar a nuestro Dios. Honrándole, ¿sí? Dándole el lugar a Él que le corresponde en mi vida. Dándole el lugar a Él que le corresponde en el día bueno, como hizo Job. Dándole el lugar que le corresponde como le corresponde, como el lugar que le toca, como hizo Daniel. ¿Sí? Y sirviéndole.
siendo herramienta útil en manos de Dios. ¿Para qué? Para que más personas puedan llegar al pie de Cristo. Para que más personas le puedan conocer. En Juan 9, capítulo 9, versículo 38, ¿sí? Ahí está el muchacho que de nacimiento no veía. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor, ¿qué hace? Lo curó. ¿Pero qué hizo este muchacho? Primero creyó. ¿Y después qué hizo? Lo adoró. Adoró al Señor. ¿Sí? Adoró al Señor. Entonces, vos y yo no tenemos que preguntar esto. En el día bueno, comenzás el día, comenzás tu rutina, el Señor te da cosas buenas, tenés que ser feliz, tenés que ser agradecido, y en ese día tenés que adorar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que te está impidiendo adorar a Dios? ¿Qué te está impidiendo adorar a Dios? ¿Las preocupaciones que el mundo tiene? ¿Sabes? Una de las preocupaciones que el mundo tiene es el afán, es el volverse rico. Esa es una de las preocupaciones que el mundo tiene. Lo económico, lo sentimental. Si no me siento amado por mi esposa, voy a buscar a otra. Si no me siento amado por mi esposo, busco otro. Es así. Y nos lleva y nos conduce ¿a qué? A vivir en pecado de rebeldía contra Dios. Y vos y yo tenemos que entender esto. Desde el momento que creímos como el ciego, ¿sí? Estábamos en esa posición sin Cristo en nuestros corazones. Ciegos, no veíamos. Pero el Señor llegó, nos curó, pudimos ver, creímos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que adorar a ese Dios. ¿Dónde? En el día bueno. ¿Sí? En el día bueno. Pero también Dios da, no solamente el día bueno, sino que también da el día malo. Mirá, deja tu dedo ahí en Eclesiastés. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. No quiero extenderme mucho. Efesios capítulo 6, ¿sí? Versículo 13. Y acá, del versículo 10, viene hablando de la armadura de Dios. No quiero hablar de la armadura de Dios, sino que en ese versículo 13, quiero que podamos tomar una palabra allí. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Sí? Esa es la palabra que quiero que subrayemos. ¿Sí? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice ahí? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Estar firme. Ahora, si vos vas al versículo que leíamos, y en el día de la adversidad, ¿qué dice? Considera. ¿Sí? En Eclesiastés dice considerar, y en Efesios dice resistir. Ahora, ¿por qué tengo que considerar y resistir? ¿Sí? Porque ambos días los hizo Dios. Tanto el bueno como el malo, ¿sí? Los hizo Dios. ¿Y qué es lo que tengo que considerar y resistir en el día bueno? ¿Sí? Que mi corazón no se envanezca, que no me llene de orgullo, que no me crea autosuficiente, sino que entienda que es bueno porque Dios lo hizo así. Y en el día malo, resistir y considerar. ¿Por qué? Porque ahí es donde más necesito de Dios. Es ahí donde más necesito que Dios me fortalezca. Es donde más necesito que Dios me muestre por qué están pasando esas cosas. ¿Por qué está siendo un día malo? Comenzás un día y ya comenzaste el día peleando con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu nieta. O comenzaste el día peleando con el perro y ya arrancaste mal el día. ¿Sí? Y comenzás a trabajar y te pasan cosas en el trabajo y te pasan cosas en tu hogar y el día es malo y avanza y todo es malo, todo es gris. ¿Y por qué Dios me pasa esto? Y no es un momento para cuestionar a Dios, sino ¿para qué? Para considerar y resistir. ¿Sí? Como dice Efesios. ¿Y qué es lo que tengo que resistir? Mi carne, mi orgullo, mi soberbia,
y de poder entender que en ese día que todo es malo, que todo es gris, Dios tiene un propósito en ese día. Dios tiene un propósito en ese día. El día malo es para que podamos, ¿qué? Reflexionar. ¿Sí? Reflexionar. Y si vos vas a Job, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 11, allí estando Satanás delante de Dios, le dice, mirá, él tiene todo, le dice Satanás. Él tiene todo, pero permitime trabajar sobre su vida y vas a ver que él te va a negar. Que él te va a negar, que te va a maldecir. Y vos vas al capítulo 2, versículo 5, y la mujer se encuentra frente a Job y le dice, tenés que dejar todo esto y maldecir a Dios. Tanto en el cielo como en esta tierra están los mismos planteos de Satanás. Y esos planteos son para que vos y yo, ¿qué? Podamos entender esto. Y poder comprender y responder de la misma manera que Job respondió. No tenés idea, le dijo Dios a la mujer. Vos no tenés idea, ¿sí?, de lo que estás diciendo. Solamente vamos a tomar de Dios lo bueno y lo malo no. No tenés idea. Y Job fue una persona que tomó las dos cosas. Tomó lo bueno y tomó lo malo. Lo bueno era muy rico. No le faltaba nada. Lo malo lo perdió todo. Hasta se enfermó. Pero aún así, él reconoció quién era Dios, ¿sí? Y qué es lo que tenía que hacer, tanto en el día bueno como en el día malo. ¿Y sabe qué hizo en el día malo? Consideró, resistió. Y eso no lo hace por sus propias fuerzas un ser humano, sino lo hace aquella persona que conoce de Dios, que es una persona hecha nueva, ¿sí?, por Dios mismo. Y te lo digo porque en esta ciudad han pasado cosas que no han resistido las personas. ¿Y qué han hecho? Se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios en su corazón. No tenían a Dios, no tenían al Salvador en su vida. Entonces vos y yo como hijos de Dios tenemos que entender esto. Que en el día malo tenemos que considerar, tenemos que resistir. Para al final estar como Job. Estar, como dice Efesios, firmes, sólidos, ¿sí? Sólidos. Ahora, en segundo lugar, ¿sí?, quiero que podamos entender que resistir, ¿sí?, es estar cara a cara o en contra de la situación. Estar cara a cara. Y Job fue esa persona que estuvo cara a cara, ¿sí? Yo me lo veo a Job y me imagino su situación realmente mal, ¿sí? Y tener que soportar no solamente a su esposa, sino después a sus amigos, y tener que escuchar esos planteos, esos cuestionamientos. ¿Para qué? Para que maldiga a Dios, para maldecir a Dios por todo lo que le estaba pasando. Ahora vos y yo, ¿sí?, tenemos que considerar y resistir. ¿Por qué? Porque en nuestro andar diario va a haber personas, ¿sí? Y no solamente va a haber personas, sino que en ese momento, en ese día malo, Dios, el diablo está actuando. ¿Para qué? Para que maldigas a Dios. Para que le den espaldas a Dios. No hace falta que vos digas maldecir a Dios con tu boca, sino con tus hechos vos lo podés hacer. O con tu mente. ¿Sí? No es necesario expresarlo, sino que ¿qué? Que vos con tu mente, con tu corazón, lo podés hacer tranquilamente y darle la espalda a Dios. Es allí donde vos tenés que entender que tenés que considerar, que tenés que resistir, porque Cristo, ¿sí?, tomó una posición. Y la posición que tomó Cristo fue venir a este mundo, ¿sí?, resistir tu pecado y mi pecado. ¿En dónde? En la cruz. Y ese es el mayor ejemplo que como hijos de Dios vos y yo tenemos que tener. El de resistir. Si hay una persona que resistió, ¿quién fue? Nuestro Salvador. Nuestro Salvador resistió. Él se cayó, Él no se expresó, Él aguantó, Él soportó. ¿Sí? Él consideró tu vida y mi vida. Resistió por tu vida y por mi vida. ¿Para qué?
para que tengamos una posición en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa posición en Cristo Jesús me enseña, ¿sí?, que no estamos solos. Me enseña que Él está allí, en su reino, sentado a la diestra de Dios. Y poder entender que Él está allí y que nada de lo que me pueda pasar en el día malo me tiene que mover, ¿sí?, de donde Dios nos puso. A Job nada lo movió. A Daniel nada lo movió. ¿Sí? A vos y a mí, que fuimos salvos por nuestro Señor, que conocimos la salvación por medio del Hijo de Dios, nada nos tiene que mover, nada nos tiene que sacudir. ¿Sí? ¿Para qué? Porque si no, Satanás va a salir vencedor. Va a salir vencedor. Ahora, Cristo murió y en esa muerte allí, su palabra dice que nos hizo más que vencedores. Más que vencedores. Entonces tengo que aprender a considerar, tengo que aprender a resistir para que nada me mueva en el día malo. Nada me mueva en el día malo. ¿Sí? Y quiero que podamos terminar y poder finalizar. Y allí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, dice al final del versículo: a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces Dios hizo el día bueno y el día malo. Ahora, ¿por qué hace Dios todo esto? ¿Por qué pensamos que Dios hace todo esto? Es para que vos y yo podamos entender esto. Que el día bueno es para ver que Dios provee, que Dios está pendiente, atento a lo que vos y yo necesitamos. Pero que en el día malo es para que vos y yo podamos entender que nuestro corazón, cuando no nos falta nada, ¿sí?, se envanece. Nos llenamos de altanería, nos llenamos de orgullo. Mirá qué suficiente soy. Pero en el día malo es para que vos puedas entender esto. Considerar y resistir que Dios está por encima de ese día. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en el día bueno y en el día malo, Dios quiere que tu vida sea una balanza. Y que aprendas a ¿qué? A equilibrarte. Dios me dio esto, es bueno. ¿Qué me pide Dios que haga lo bueno? Que me goce, que sea feliz. Pero también Dios me permitió esto en el día y fue malo. ¿Qué quiere Dios? Que considere, que resista. Porque sobre ambos días está Satanás, pero sobre Satanás está Dios. Entonces Dios quiere enseñarme en esta mañana y quiero que vos y yo podamos entender esto. Que hay días buenos, días malos, que ambos fueron hechos por Dios y que en ambos días Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia en el día bueno y Dios no cambia en el día malo. Dios no te ama más en el día bueno y en el día malo te deja de amar. O Dios no está presente en el día bueno, Dios está presente en el día bueno y en el día malo se va a otro lado. No, su palabra dice que está sentado en su trono y sobre él, ¿sí?, sobre ese trono, Dios gobierna. Es algo para que vos podamos entender. Y quizás yo no sé cómo fue tu semana, pero en esta semana yo reconocí que tuve 3 días malos. Y sobre esos 3 días malos estuvo Dios. ¿Sí? Estuvo Dios. Y cada semana Dios da, ¿qué? Oportunidades. ¿Sí? Para que vos puedas entender esto. Quizás estás pasando por una situación de enfermedad, una situación económica, buena o mala, cual sea. Sobre esos días Dios está. Si es buena, tu cara y tu corazón tienen que estar gozoso. Y cuando digo gozoso, feliz, no quiero que podamos entender e imaginarnos la felicidad y el gozo que el mundo vive.
Porque el gozo y la felicidad que el mundo vive es espontánea, dura un minuto. Vos ves las canchas de fútbol, hacen gol, se ponen contentos, gritan un ratito y al ratito dan un penal para el rival y ya está. Se terminó el momento de felicidad. Para un hijo de Dios el gozo, la felicidad tiene que ser un progreso en tu vida. A tal manera que cada momento que vos vas avanzando, más gratitud hay en tu vida, más agradecido sos con Dios, más adorás a Dios por todo lo bueno que Dios te da. Y en el día malo vos tenés que considerar resistir, soportar. ¿Para qué? Para crecer, madurar, ¿sí? Y poder avanzar en el camino del Señor. Y que sobre ambos días Dios quiere esto, que vos y yo reconozcamos que Dios siempre sigue siendo Dios, tanto en el día bueno como en el día malo. Te quiero animar. Dios te da una semana nueva con 7 días, 7 días que no sé cómo van a ser. Dios ya sabe. Pero quiero que recuerdes esto cuando comiences el día bueno y cuando comiences el día malo, lo recuerdes. Que Dios hizo ambos días. Y que en ambos días Dios tiene propósitos para tu vida. Amén. Vamos a orar y cerramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos permites poder acercarnos a tu casa, poder alabar, poder abrir tu palabra, Señor, poder entender este tema que hemos visto en esta mañana, algo muy cotidiano, Señor, sobre los días buenos, días malos, poder comprender, Señor, que sobre ambos días tú eres el mismo, no cambias. Señor, tú sigues siendo Dios siempre, tanto en los días buenos, en los días malos, y que en ambos días, Señor, tú nos quieres enseñar cosas. Nos quieres enseñar a ser felices, a ser agradecidos, a poder adorarte, a poder resistir en los días malos, a poder considerar, y también en los días malos a poder comprender y entender que tengo que alabarte. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos personas que lo pudieron hacer, como Job, como el leproso que volvió, como el ciego de nacimiento, que creyó y adoró. Señor, en esta mañana entendemos nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús y queremos comprender, Señor, que ambos días tú los hiciste para que podamos tener un equilibrio en nuestro andar diario, para poder avanzar hacia tu presencia. Caminamos en este mundo, pero no en horizontal, sino hacia arriba, porque así es donde tú estás preparando moradas para cada uno de nosotros. Y te damos gracias. Señor, bendice el corazón de cada uno de los hermanos. Gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra y escuchar tu voz. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.